el Señor aparece en el Evangelio de San Lucas escogiendo a sus seguidores, luego de lo cual parte con ellos en correrías apostólicas por Tierra Santa. En esos años de convivencia les va enseñando de palabra y con obras los secretos del reino, para que vayan aprendiendo los criterios que habrán de seguir cuando estén al frente de la iglesia. Hace 8 días hablábamos del buen samaritano, esa parábola, y que el Señor explica al maestro de la ley. Y después de esa parábola, San Lucas presenta una visita de Jesús a una familia amiga, a una ciudad cercana a Jerusalén. Betania se llama, a 3 kilómetros de la ciudad santa, donde vivían 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, entrañables amigos de nuestro Señor. Yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Se ve que entonces Marta es como la dueña de casa, la hermana mayor. Si la parábola del buen samaritano es una maravillosa explicación del amor fraterno, ¿quién es mi prójimo? Y entonces la conclusión era, tú debes ser el prójimo, como aquel hombre fue prójimo para su enemigo, con generosidad, misericordia, magnanimidad. En este pasaje, que es exclusivo de San Lucas, vemos cómo los hermanos de Betania cumplen el primer mandamiento, acogiendo al maestro. Le reciben en su casa. No actúan como los habitantes, por ejemplo, del pueblo que generó tanto disgusto a San Juan, porque no lo quisieron recibir, tanto que dijo, ¿quieres que bajemos fuego del cielo y lo acabemos? Porque lo rechazan. No nos interesa ese cuento. Ni tampoco como los gerasenos, aquellos compatriotas del endemoniado, que después del exorcismo le pidieron que se retirara de sus confines, fundamentalmente porque les había echado a perder 2000 puercos, siempre una platica que se había perdido. Tampoco se asemejan a los vecinos de infancia, quienes al escuchar que se cumplía en él la escritura mesiánica no creyeron, porque lo habían conocido chiquito, y pretendieron incluso despeñarlo. La cosa es que no lo quieran, otra cosa es que lo quieran matar. Un tema que aparece con frecuencia en el Evangelio, como vamos viendo, y que se repite. También en nuestro tiempo sigue dándose el rechazo de Dios. En la vida moderna, marcada por distintas maneras de agnosticismo, relativismo, positivismo, parece que no quedará espacio para el Señor. Y nosotros mismos a veces, queriendo ser fieles, queriendo ser buenos, le damos cabida a las tentaciones del demonio, o jugamos, chapoteamos un poco, como que, bueno, como no es pecado grave, podemos estar ahí en la frontera peligrosa o en esa pendiente resbaladiza que termina en el pecado, con lo cual es mejor no jugar. Esta escena que estamos viendo de Jesús que va a casa de los hermanos de Betania tiene un paralelo en la liturgia del 16º domingo del tiempo ordinario con un pasaje del Antiguo Testamento, en este caso de Abraham, también un pasaje de acogida al visitante, y en concreto a Dios que visita. Es el capítulo 18 del Génesis, y es Abraham al que el Señor se le manifiesta, en este caso bajo la apariencia de 3 ángeles, 3 personajes viajeros, pero él pues tiene una sensibilidad especial para darse cuenta que no son 3 peregrinos cualquiera. Su reacción inmediata fue postrarse en tierra y decir, Señor mío, si hallé gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. No reparó en la dificultad que suponía una visita a la hora en que hacía más calor, no pensó en su comodidad, sino en las necesidades del que venía, del visitante. Vio la presencia de Dios en aquellos 3 personajes, los acogió y a cambio, como regalo, recibió la promesa de la concepción de Isaac. Veíamos con el buen samaritano, aquel hombre pues montó al enfermo en su cabalgadura, él mismo lo atendió, le curó las heridas, lo llevó a un sitio privado, a una posada, a un mesón privado, no al público, pagó por eso, dejó por adelantado la cuenta, incluso diciendo, y si hace falta más, después vuelvo y pago. Como diciendo, no, eso es el ser el prójimo. Veíamos aquello del capítulo 25 de Mateo, las obras de misericordia, corporales, espirituales. Una de ellas es dar posada al peregrino, que es lo que hace Abraham con estos personajes
y que es lo que hacen Marta y María y Lázaro con Jesucristo. Esto a veces lo usan los padres de la iglesia para decir, precisamente por acoger al peregrino, Abraham acogió a Dios. Pues como también digamos que el Señor viene presente en aquellas personas que nos piden nuestra acogida. También nosotros estamos invitados a recibirte, Señor, como te recibieron Abraham, como te recibieron los 3 hermanos de Betania, acogerte como el patriarca a cualquier hora del día, en medio del trabajo, tener conciencia de estar frente a ti en todo momento, saberte encontrar en el sagrario, como te encontraban Lázaro y sus hermanas en su casa. Tanto que San José María le gustaba llamar al sagrario Betania, porque con esa idea que tenía que nos enseñó tanto de meternos en el Evangelio como un personaje más, había descubierto que Jesús lo pasaba muy rico en casa de estos 3 hermanos. Los quería mucho. Vemos en el Evangelio de San Juan cuando se muere Lázaro, lloró por él, ¿no? Lloró, le dolió la muerte, aunque sabía que lo iba a resucitar, pero como amigo con ese corazón de hombre, pues dolió y lloró que hubiera muerto Lázaro. Amaba a sus amigos. También nos da ejemplo de ser hombres con corazón. El Papa Francisco habla de la ternura, ¿no? Hay un libro por ahí que llama así, El Papa de la Ternura, acaba de salir, como que es muy bueno. Querer a nuestros amigos, querer lo mejor para ellos, que es la salvación. Y sabernos queridos por Dios. Y así como él gozaba, porque había intimidad, confidencia, amor, amistad, pues lo que San José María quería era que en nuestros agrarios pues se sintiera igual de gusto, porque se siente querido, acompañado, visitado, se le cuentan las cosas, se le escucha, se medita el Evangelio, como lo estamos haciendo en este rato. Bueno, pues vamos pensando yo qué tanto acojo en mi tiempo, en mi horario, en mi vida, esa presencia de Dios que está ahí esperándome. Que tanto también voy a buscarlo en, en la parroquia, en el sagrario más cercano. Hablaban Lázaro y sus hermanas de sus cosas, estaban pendientes de sus consejos, estaban dispuestos a servirle. Decía en Amigos de Dios, el punto 222, fácil de acordarse. Para acercarse al Señor a través de las páginas del Santo Evangelio, recomiendo siempre que os esforcéis por meteros de tal modo en la escena que participéis como un personaje más. Así, sé de tantas almas normales y corrientes que lo viven, os ensimismaréis como María, pendiente de las palabras de Jesús, o como Marta, os atreveréis a manifestarle sinceramente vuestras inquietudes, hasta las más pequeñas. Pequeño resumen de lo que vamos a ver en el resto de la meditación. Sabemos por otras escenas que Jesús les tenía un cariño muy grande y que ellos le tenían mucha confianza y lo trataban como un hermano. Vemos lo que decía antes, que Jesús lloró por la muerte de Lázaro, pero también la confianza con la que Marta le reprocha que no hubiera ido más temprano. Lo querían, creían en él, lo atendían, escuchaban su palabra, se dan cuenta, seguramente pues que era el Mesías. Yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Recibirlo en el propio hogar. El nombre Marta significa precisamente ama, señora de la casa. Ella lo invita, lo acoge, lo atiende. Y no se puede imaginar cómo serían las preparaciones. Seguramente todos hemos tenido experiencias de reuniones familiares, ¿no? Siempre hay algunas matronas, sean nuestras madres o nuestras tías, que organizan y entonces hay que ir al supermercado y los vasos, la comida, la música, la bebida, bueno, todo eso. Pues uno se imagina a Marta también, pues va a venir Jesús, que además no llega solo, llega con 12, tampoco es fácil, hay que saber cuántos más. Bueno, es un montaje grande, ¿no? Entonces, pues cada que recibía el mensaje de una próxima visita del maestro Betania de camino a Jerusalén, cómo prepararía la vivienda, haría pequeñas obras, reparaciones, cuidaría especialmente la limpieza, reformaría algún ambiente de la casa, además de que pensaría con todo cariño el menú para acoger a Jesús con sus discípulos. Seguramente habría hablado con María, que era lo que más le gustaba, ya le conocía el gusto. También nos sirve para pensar cómo nos preparamos nosotros para recibir a Jesús en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Aprendamos de ella a tener esas delicadezas con el Señor, que nos preparemos para recibirle cada vez menos indignamente. San José María hablaba de adornar cada una de las potencias, ¿no? La inteligencia con buenas ideas,
la memoria con recuerdos gratos, divinos de nuestra relación con Él, la voluntad con actos de virtud, que purifiquemos cada uno de nuestros sentidos, el gusto con la mortificación, la vista, el oído, para aprovechar cada vez más cuando Jesús viene a nuestro cuerpo en la comunión. Punto 834 de Forja dice: hemos de recibir al Señor en la Eucaristía como a los grandes de la tierra. Mejor, con adornos, con luces, con trajes nuevos. Un día como hoy, así de fiesta, pues que los grandes militares van a recibir al comandante supremo, pues se ponen aquí el traje de gala, ¿no? Un honor visitar al comandante en jefe. Bueno, pues ¿cómo nos ponemos nosotros el traje de gala para recibir al Señor? Físicamente y sobre todo espiritualmente. Si me preguntas qué limpieza, qué adornos, qué luces has de tener, te contestaré: limpieza en tus sentidos, uno por uno; adorno en tus potencias, una por una; luz en toda tu alma. Nos podemos aprovechar para pedirle perdón al Señor y sacar ese propósito de cada vez purificarnos más para recibirle con menos indignidad. Seguimos pensando en aquella casita de Betania, seguramente pequeña, que tampoco tanto, era para 3 personas por lo menos, y nos imaginamos que somos un personaje más en aquella familia. Quizá fungimos de servidores o como amigos cercanos. Jesús nos mira y nos saluda con cariño cuando entra en su casa. Si queremos, allí también podremos ver que nos llama y nos invita a seguirle de cerca, que nos hagamos junto a Él y que en qué va aquello de acompañarlo más o de cuándo nos vamos a ir de allí para estar con los 12. Repasemos el ejemplo de María. La hermana menor querría ayudar a la anfitriona, hay tantas cosas para hacer, pero le pudo más el cariño a Jesús, el ansia de escuchar sus instrucciones, y terminó dejándolo todo abandonado para seguirlo de cerca. El evangelista dice que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Estaba Lela mirándolo. ¿Cuánto cuesta a veces en medio de la varaunda de la vida contemporánea apartarse de esos afanes del trabajo, de la familia, de los compromisos sociales, de los medios electrónicos, de las notificaciones, de las redes, para dedicar un tiempo exclusivo a la oración, sin prisas, sin distracciones, pendientes solo del Señor, como dice el Evangelio, escuchando su palabra? A veces hay que cerrar fuentes de información para escuchar solo una cosa, que es la voz de Dios. Estos días estaba leyendo, pues con todo esto del tema de la atención y de el centrarse, que cuando uno fuera a estudiar algo importante, pues poner un periodo, por ejemplo, de 2 horas, como si fuera una clase. Y entonces decía el que daba el consejo, pues cuando uno da una clase no se mete a Facebook, ¿no? Está uno pendiente de los alumnos. Pues bueno, si es 2 horas de estudio en que voy a cortar con las distracciones, ¿cuánto puede rendir? No digo yo un rato delante de Jesús en el sagrario, sabiendo cortar, para poder estar atentos, para poder estar disponibles, para poder escuchar y entonces seguir con docilidad. Preguntémonos en este rato de oración: ¿cómo son, Señor, mis ratos de diálogo contigo? ¿Estoy atento a lo que quieres decirme o me dejo llevar de mis prioridades, de mis urgencias, de mis trabajos exigentes, de qué dijo el presidente, de cuál es el candidato a la alcaldía que tiene mejores intenciones o más votos, cuál es la alineación de mi equipo? Bueno, tantas cosas que lo pueden distraer a uno cuando no, hay que escuchar al Señor, estar atento escuchando su palabra. Vamos sacando propósitos, cuidar más nuestro diálogo con el Señor. Por ejemplo, definir un tiempo y una hora fijos, que no dependa de otras circunstancias. Quizás esa determinación nos lleve a cuidar más el minuto heroico, la hora de la levantada para poder llegar a tiempo. Quizás que toca levantarse un poquito antes para llegar puntuales, a ese estar sentados junto a los pies del Señor, escuchando su palabra. Miremos también cómo es la calidad de nuestra oración personal. Todos tenemos experiencia de conversaciones con otras personas. Ahora pasa, ¿no? que también precisamente hay tantas distracciones. La última es el reloj al que le llegan los mensajes.
Entonces está uno hablando con una persona y uno se da cuenta que está leyendo mensajes de WhatsApp, y uno, pero ¿me estás atendiendo a mí o estás atendiendo a la oficina? Y pues uno de pronto no lo dice así, y si hay confianza lo dice, pero es un gesto de mala educación supino, ¿no? Pues una persona que está atendiendo a mí, pero está leyendo lo que le está llegando. Ya la gente ni cuenta se da que eso es muy feo, ¿no? Cuando está atendiendo a una persona, la mira a los ojos y qué es lo que me estás diciendo, ¿no? Bueno, eso es buena educación humana, pero a veces se lo hacemos a Dios. Está uno haciendo oración y pendiente de lo que dijo de lo que acaba de llegar. El anterior prelado, Monseñor Javier Echavarría, recomendaba hacer oración offline, ¿no? Modo avión, pues para estar solo con Dios, para estar solo pendiente de Él. Miremos también cómo es la calidad, ¿no? Quizá podemos meditar más el Evangelio para escuchar con mayor claridad lo que tú, Señor, quieres decirnos. El Señor se sirve, pues por decir algo este pasaje, y dice, María estaba sentada junto a los pies del Señor escuchando su palabra y van saliendo cosas. Señor, yo a veces estoy más como Marta, por ahí dando vueltas, por ahí pensando en mil cosas y no estoy pendiente de ti escuchando tu palabra. Bueno, si uno lee el Evangelio, Dios le va dando pistas para sacar más fruto. Escuchar con mayor claridad. O retomar ese libro que quizá nos recomendaron en la dirección espiritual. Tal vez puede ser que Dios quiera que leamos menos y lo escuchemos más. O que tomemos más notas para después repasar a lo largo del día. O me acuerdo que eso me lo dijo a mí don Javier Echavarría antes de ordenarme, un consejo que él hacía y era escribir mucho en la oración. Para fijar la atención. Señor, aquí estoy, te escribo para contarte que estoy haciendo la oración sobre Marta y María, qué buena era María. Uno lo va escribiendo y entonces pues no está uno despistado. Pues son modos que uno puede seguir, no hay que seguirlos todos, o por un tiempo funciona y otro tiempo no. Pero hay que ponerlos, ¿no? Hay que poner el esfuerzo para aprovechar mejor ese tiempo. Se trata de que sea una cosa práctica este rato de oración. Vamos pensando, ¿cómo mejoro mi oración personal? Bueno, primero es previéndola, porque si uno no la prevé, pues se lo come la vida, ¿no? Termina viendo Betty la Fea y no haciendo oración. Entonces es decir, no, todos los días a las 4 de la tarde, o a las 6 de la mañana, o todos los días a las 4 menos el miércoles, que ahora estoy en clase, entonces le adelanto a las 3 y cuarto. No sé cómo, ¿y cuánto tiempo? 10 minutos, 15 o 5, bueno. Y ya sobre ese momento, ya quizá ahí sí que vale la pena sacar el celular y poner en el calendar, ahí, agendarlo, repetir diario, como que incluso hasta me quite la agenda y me ayude. Y luego quizá pensar, ¿y de qué voy a hablar? Ya en la dirección espiritual nos pueden ayudar, pero como ir diciendo, sí, que mi propósito de este rato de oración sea mejorar mi oración. De hecho, estamos en una campaña, ¿no?, en la obra de preparar los 90 años del inicio del apostolado a las mujeres, pidiéndole al Espíritu Santo que nos renueve en nuestra vida interior. Y en concreto, en ser almas de oración. Y uno diría, pues llevo 50 años en el Opus Dei tratando de ser alma de oración. Bueno, volver a empezar. San José María a los 75 años de edad ya estaba, no, 73 en realidad, ya estaba pues por morirse cuando cumplió 50 años de ordenado, fue la cosa. Y pues a 50 años de sacerdote, un hombre muy santo, como después dijo la iglesia. Y entonces, padre, ¿qué le ha pedido al Señor el día de su bodas de oro sacerdotal? Dice, pues le he pedido que aprenda a hacer oración. Pues, como diciendo, estoy como un niño que balbucea, como estuviera aprendiendo. Bueno, es una actitud humilde de decir, esto no se aprende nunca, no hay que seguir intentándolo. Y pues hay que hacer el esfuerzo de comenzar y volver a empezar. El Espíritu Santo irá soplando al oído de cada uno cómo parecernos más a esta maestra de oración que es María. Marta, en cambio, sigue diciendo el Evangelio, andaba muy afanada con los muchos servicios. Ya hemos visto que era la anfitriona. Lo habría invitado, estaría ella misma al tanto de los preparativos, de comprar los ingredientes para cocinar ese plato que tanto le gustaba al maestro. Quizá había que ir hasta Jerusalén para conseguir las especias concretas, ¿no? De pronto, pues le habría pedido la receta a la Virgen, que le enseñaría el secreto para aceptar con el gusto del hijo, un poquito de sal, no le vaya a echar a tal, o cocinar antes la carne en tal cosa y entonces ahí sí después usar el agua. Bueno, trucos que tienen las mamás
que saben cómo es lo que le gusta a uno y por eso uno dice que nadie cocina como cocina la mamá de uno. Tienen sus trucos, pues María con toda sencillez se los compartiría a Marta para que le dieran esa alegría a su hijo. No debía de ser nada fácil atender la comitiva del maestro, que estaba pues compuesta, como decíamos, por 13 personas por lo menos. Solo disponer la sala de recibo y la mesa para ellos tres, para ellos los tres hermanos, ya son 15 personas, pues llevaría bastantes preparativos. Y más trabajo aún ejecutar el plan de atenciones una vez llegada la visita. Pues que el agua, que el lavatorio, que la toalla, que el beso, que el perfume, que pues para Jesús y para los demás, entonces 15 toallas, 15 jofainas, bueno, y quien las carga, pues contrataría muchachitos de los hijos de las vecinas, bueno, pero es toda una logística, ¿no? Seguramente surgirían imprevistos también, un comensal de más, una petición inesperada, una toalla aquí, un recipiente allá, algún discípulo que pide una bebida distinta porque el vino le cae mal, etcétera. Pues son muchas cosas, es lo que hace Marta. Recibir al Señor en nuestra casa, servirle con nuestro trabajo. Estos días he estado meditando, pensando en este tema. Hay un artículo de una filósofa peruana, María Pía Chirinos, estudiando estas cosas del trabajo y propone cosas interesantes, pues hace ver cómo ya desde la misma tradición aristotélica el trabajo es mal visto. Hemos dicho, el trabajo es para los pobres, para los esclavos, para las mujeres. El hombre intelectual, pues el que no necesita trabajar, ¿no? Es pensar, el ocio intelectual. Y ya hacer la comida o barrer o trapear, pues eso, para estar los esclavos. Eh, y en una vertiente, en esa línea, pues viene Hannah Arendt, hasta el mismo Joseph Pieper, que para defenderse pues del marxismo y de Weber, defiende el ocio, ¿no? El ocio y la vida intelectual, pero con un pequeño rintintín de que el trabajo manual es un poquito malo o muy malo. Bueno, luego está Marx, que habla pues, del trabajo como alienación, ¿no? Y siempre el trabajo como producto, ya sea el producto, bueno, Ana Arendt dice cosas muy bonitas, pero como haciendo ver que lo que produce cosas es un trabajo casi que de animal, ¿no? Lo que ella llama la labor. Y entonces está como esa cosa y esa duda que en el fondo viene del dualismo platónico de que el cuerpo es malo y el trabajo que tiene que ver con lo corporal es malo y el buen trabajo es el intelectual. Y entonces así muchas personas han interpretado este pasaje como que lo que hace Marta es malo y lo que hace María, que es lo intelectual, es lo bueno. Es un drama ahí como un poco difícil de resolver. Entonces, hay, sin embargo, autores ya desde muy temprano, el mismo San Agustín, que encuentran que no se trata de que haya una dicotomía, ¿no? Marta obra mal, María obra bien. Y luego San José María, que ofrece pues una interpretación buenísima. San Agustín es el que arranca diciendo: aquella se agitaba, ésta se alimentaba. Marta estaba agitada, María se alimentaba. Marta disponía muchas cosas, María solo atendía a una. Ambas ocupaciones eran buenas. Esa es como la clave, ¿no? La clave de interpretación. Es decir, y es que el trabajo, también el humano, el manual, no solo no es malo, sino que también es muy bueno. Y eso se lo predicaba San José María, por ejemplo, a sus hijas que se encargaban de actividades domésticas. Luego también tenía hijos que se dedicaban a las labores del campo, mecánicos, también tenía hijos intelectuales, pero como diciendo, todo trabajo humano es perfeccionador, es santificante y santificador. Entonces a estas hijas suyas les decía: no os puedo decir a vosotras, mis hijas, lo que decía el Señor a Marta, porque en todas vuestras actividades, también al ocuparos de los trabajos de la casa sin congojas ni miras humanas, tenéis siempre presente esas palabras que dice el Señor sobre María: porro unum es necesario, que solo una cosa es necesaria. Y como María, habéis también escogido la mejor parte, de la que jamás seréis privadas, porque tenéis vocación de almas contemplativas en medio de los quehaceres del mundo. Es ese secreto, esa novedad tan bonita que trae en la espiritualidad cristiana contemporánea San José María, decir, el trabajo no se opone a la contemplación.
porque también ese es otro hito en la historia, la vida monástica, el ora et labora, ¿no? De los benedictinos. Como que lo importante es el ora y el labora es pues ahí como para entretenerse un poquito. Y no, no, el labora es algo bueno. El trabajo es oración, siendo muy buen trabajador, precisamente porque tiene que ser oración, tiene que ser muy perfectamente realizado. Podemos pensar entonces si mi trabajo es oración. Ahora estamos empezando un nuevo periodo laboral. Digo, hay un esfuerzo humano por hacerlo bien que incluye, pues con indicadores, los indicadores humanos. Una materia, pues es cuánto sacaste. Entonces siempre uno dice, no es que el profesor, pues el profesor es lo que sea, pero se supone que si uno saca un 5 es porque trabajó bien y si saca uno es porque trabajó mal. Hay profesores que les ponen cuotas y tal, dicen algunos, y entonces pues son más exigentes que otros, lo que sea, pero el que es bueno saca buenas notas y el que es malo saca malas notas, pues el que no trabaja no le va bien y el que trabaja le va bien, a veces pasa lo contrario porque uno trabaja en lo que no tocaba tal, pero generalmente, en la mayoría de los casos, si uno trabaja bien, le va bien, y si trabaja mal, le va mal. Entonces uno puede pensar, mis resultados son el fruto de que trabajo bien, o sea, yo trabajo bien, yo le puedo ofrecer a Dios ese trabajo, por la intensidad, por el esfuerzo, por el empeño, por la lucha, porque me concentro, pongo los medios. Luego también está el desprendimiento, la rectitud de intención. No lo hago por el premio, no lo hago porque piensen bien de mí, no lo hago por la fama, lo hago porque es oración, lo hago para ofrecérselo a Dios. Y eso a veces incluye que si yo sacara 3 horas más de estudio, sacaba 5. Pero ahora tengo que trabajar en la casa, o ahora tengo que ir a misa, y entonces seguramente no va a sacar 5, pero es que es más importante ir a misa que sacar 5. Saqué todas las horas que podía, y pues hay que irse para la misa, pues me voy para la misa. O tengo que ayudar a esta persona que está necesitada, visitar a este pariente enfermo, ayudarle al viejito con las cosas de la casa, pues sacrificar de mi tiempo, eso también es santificación del trabajo, ¿no? Que es, el trabajo es para servir, pero se tiene que notar en que hoy, ahora sirvo, ¿no? Pues si hay que lavar los platos en la casa, no es que estoy estudiando, ¿no? También hay que lavar los platos, hay que cambiar los pañales, o hay que barrer, o hay que trapear, hay que distribuir el tiempo con generosidad para que todo aquello sea santificable. Toda esa unión del trabajo con la contemplación es lo que se llama la unidad de vida. Y el beato Álvaro del Portillo explicaba que entre las ocupaciones temporales y la vida espiritual, entre el trabajo y la oración, no puede existir solo un armisticio más o menos conseguido. Tiene que darse plena unión, una fusión sin residuo. El trabajo alimenta la oración. Uno con Dios habla de qué, de lo que está trabajando. El, el tema de mi oración es el tema de mi vida, decía San José María. Señor, mañana tengo parcial. Señor, el lunes empiezo clases. Te encomiendo esa labor, te encomiendo esos alumnos o te encomiendo esos profesores. Quiero aprender. Estoy hablando con Dios de lo que tengo entre manos. El trabajo alimenta la oración y la oración embebe el trabajo. Porque uno está todo el día está en la oración metido con Dios y dice, bueno Señor, hoy tengo esta clase, entonces está uno en clase y se acuerda de que había previsto que iba a encomendar a las personas que se encontraban en el aula, que se iba a hacer al lado de una persona para hacer más amistad y acercarla a Dios, que se iba a alejar de aquella otra que le distraía y no le permitía. Bueno, entonces en el trabajo también está haciendo oración, como aquel mecánico, le gustaba mucho a don Javier, que al llegar al taller lo primero que hacía era meter el dedo en la gasolina, en el tanque de gasolina, montarse y hacer la cruz en el motor, diciendo, Señor, esto que voy a hacer hoy es la cruz, te lo ofrezco, te lo llevo a la misa. El trabajo alimenta la oración y la oración embebe el trabajo. Y esto hasta el punto de que el trabajo en sí mismo, en cuanto servicio hecho al hombre y a la sociedad, y por tanto con las más claras exigencias de profesionalidad, se convierte en oración agradable a Dios. Y es lo que uno lleva a la misa, de pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Señor, te traigo esta semana de trabajo. Señor, te traigo ese documento que logré sacar. Señor, te traigo ese 5 que saqué. Señor, te traigo ese gol que metí. Señor, te traigo ese penalti que atajé. Señor, te traigo, bueno, todo lo que he hecho, ¿no? Y eso es lo que uno lo santifica, el trabajo como santificador.
Hay una mujer que era política muy importante, diplomática, de mucho nivel, y cuenta que gracias al ejemplo de un colega suyo, Joaquín Navarro Valls, puede decir el nombre, ya murió, que ella veía en esas reuniones internacionales de diplomacia, de reuniones de la ONU, eh, cómo se esforzaba por fusionar el trabajo con la oración y entonces descubrió esta realidad en el proceso de volver ella a la fe católica y decía, yo montaba dos caballos que se movían en direcciones opuestas. Uno de ellos hacía una vida católica serena, íntima, de misa y oración. Y el otro solo estaba a gusto en el mundo de la acción, del trabajo, de los negocios, de la política. Era esquizofrénica. Y no podía seguir así. Y en mitad de todo esto vislumbré un poco de lo que entrañaba la unidad de vida en alguien que incluso hablaba de que esta era una vocación específica de los laicos. Para mí fue como cruzar la vida en una boya hasta alta mar. Sabía que la palabra clave era vocación. Que tengo la llamada a ser santo en ese trabajo, por difícil que sea. Bueno, para lograr esta unidad de vida es muy importante la fidelidad al plan de vida espiritual, a las prácticas de piedad, la oración, la misa, el rosario, la lectura, el examen de conciencia. Cada uno lo va mirando en su oración y en su diálogo con el Señor. Son momentos en los que retomamos la fuerza divina para convertir el trabajo en oración. Y al revés, el trabajo también será el tema que llevemos al diálogo con el Señor. La palestra en la que ejercitaremos las virtudes y los propósitos formulados en los ratos de encuentro con Dios. Terminamos entonces nuestra meditación acudiendo a la Virgen Santísima, maestra de unidad de vida. Qué bien logró ella esa fusión entre trabajo y oración. Todo lo que hacía, todo su trabajo era pensando en su hijo para dedicárselo, para cuidarlo, para ofrecerlo en corredención. ¿Y con qué cariño lo trataría? ¿Con qué piedad escucharía sus comentarios? Pidámosle a ella que hagamos vida estas palabras que resumen la esencia de lo que hemos contemplado hoy. Sabedlo bien, hay un algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes que toca a cada uno de nosotros descubrir. No hay otro camino, hijos míos. O sabemos encontrar en nuestra vida ordinaria al Señor, o no lo encontraremos nunca. Madre nuestra, alcánzanos la gracia necesaria para trabajar como Marta y contemplar como María.